En el video del día de hoy vamos a hablar de las acusaciones directas por parte de Zelensky hacia el gigante asiático de que está apoyando a Rusia en sus intentos de acabar con la cumbre para la paz de Ucrania que se va a celebrar en unos cuantos días en Suiza. Además vamos a hablar sobre la victoria aplastante en las elecciones mexicanas por parte de Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo. Por supuesto que también abordaremos el tema del espionaje que aparentemente descubrió China y que estaba siendo promovido por el MI6 del Reino Unido. Además, abordaremos las declaraciones de Olaf Scholz, el canciller alemán, en contra de Vladimir Putin, afirmando que la OTAN defenderá cada centímetro cuadrado del bloque de la OTAN ante cualquier amenaza del Kremlin. Obviamente, hablaremos también de temas que vienen desde el Medio Oriente. ¿Están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que Zelensky acusó directamente a China de estar apoyando a los intentos de Rusia de intentar sabotear la cumbre a favor de Ucrania para la paz que se va a estar celebrando en Suiza en los próximos días. Ante esto aseguró China que cree que todos los esfuerzos para apoyar medidas de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania deben de ser reconocidos. Es decir, que para China no se está reconociendo por parte de Ucrania el esfuerzo que está haciendo China para acabar con este conflicto. Ante esto, Mao Ning, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirmó que el gigante asiático nunca ha avivado el fuego ni echado leña al fuego, respondiendo a una pregunta sobre la cumbre de paz. Básicamente lo que le contestaron desde China a Zelensky ante estas acusaciones de que el gigante asiático está ayudando a Rusia a intentar frustrar la cumbre para la paz a favor de Ucrania en Suiza. Los chinos dijeron que por un lado Zelensky no estaba reconociendo el esfuerzo de China para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y que por otro lado estaba demostrado que China no ha apoyado a Rusia ni con poderío militar y mucho menos con ningún incentivo económico para ir en contra de los ucranianos. Zelensky ha acusado entonces a Rusia y a China de intentar socavar su plan de paz para la cumbre de paz en Suiza que se va a celebrar, como ya se los dije, peregrinos, en unos cuantos días en Suiza. Ante esto, China da gran importancia, hay que decirlo, a sus relaciones con Ucrania, que recuérdenlo, peregrinos, porque esto les puede sorprender muchísimo. ¿Quién creen que es el socio comercial más importante que tiene Ucrania? Seguramente no sabían o no se imaginaban que es China. Por eso para China es importante establecer relaciones buenas y cordiales con Ucrania, ya que, repito, China es el principal aliado económico de los ucranianos. Desde China se dijo que la posición del gigante asiático sobre la conferencia de paz es abierta y transparente, aunque recordemos que China ya mencionó que no va a participar en esta cumbre, obviamente por la cercanía que tiene con Rusia y sobre todo con Vladimir Putin, que apenas días antes de que Putin invadiera Ucrania, tanto Xi Jinping como Vladimir Putin, mientras estaba llevando a cabo la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, en la capital de China, ambos afirmaron que iban a establecer una cooperación sin límites entre China y Rusia para ir en contra de lo que consideran ellos una amenaza, que es el mundo occidental encabezado por Estados Unidos. Por eso para muchos es casi imposible creerle a China que no está apoyando a Rusia bajo de la mesa en contra de Ucrania. Suiza busca una participación amplia de diferentes partes del mundo para la cumbre, con la esperanza de sentar las bases para un proceso de paz en Ucrania. Esto es muy importante, peregrinos, porque lo que quiere Zelensky con esta cumbre es que asistan países no solamente aliados ya conocidos de Ucrania, como los miembros de la OTAN, sino que es importante para Zelensky que asistan países que tienen relaciones con Rusia, como por ejemplo China, la India, Brasil, Sudáfrica y países de Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. Ante esto, se piensa que sí participen muchos de estos países, y no es que todos, a excepción de China. Si ustedes me lo preguntan, peregrinos, sobre mi opinión al respecto, yo les diría que China está desaprovechando una grandísima oportunidad para posicionarse como un líder mundial y poder superar a Estados Unidos en este rubro. Está abandonando la oportunidad de utilizar toda su influencia económica para presionar a Rusia que termine toda su invasión a los ucranianos. Si China lograra la paz entre Rusia y Ucrania, sería una medalla que se colgaría en los libros
libros de la historia. Imagínense en 50 años, peregrinos, todos diríamos, como ahora decimos de Occidente y de la Unión Soviética cuando acabaron con la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, todos dirían en 50 años que China fue el país que acabó con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, China ha preferido no meter las manos por completo y, a mi manera de ver, ha desaprovechado la oportunidad de posicionarse como el líder global que se supone quiere ser. Por su parte, Estados Unidos confirmó la asistencia en la cumbre de paz en Suiza, esto con Kamala Harris, con la vicepresidenta. Esto obviamente, aunque pareciera ser una buena noticia, para Zelensky tal vez no lo es mucho, ya que Zelensky pedía la participación directamente de Joe Biden. Por su parte, desde el bloque de la OTAN, representantes de Italia anunciaron que Italia va a enviar un sistema más de defensa aérea Patriot a los ucranianos. La OTAN sabe perfectamente que el grave problema de Ucrania proviene de que no tiene los sistemas de defensa aérea suficientes para defenderse de los drones y misiles que lanzan los rusos. Todo esto mientras Zelensky ya ha confirmado varios impactos en contra de sistemas de defensa aérea rusos y sistemas de lanzamiento de misiles y drones por parte del Kremlin ubicados en la región rusa de Belgorod, que es limítrofe con Ucrania. Zelensky ha confirmado que gracias a los sistemas de misiles HIMARS proporcionados por Estados Unidos y gracias a que los occidentales han levantado las restricciones a Ucrania para que pueda alcanzar objetivos dentro del territorio ruso, Zelensky ha dicho: gracias a todo esto ya hemos destruido mucho poderío militar ruso en territorio del Kremlin. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que China está apoyando a los intentos de Rusia de acabar con la cumbre a favor de la paz en Ucrania que se va a celebrar en Suiza? ¿Creen que China está desaprovechando la oportunidad de posicionarse como un líder global? Y sobre todo, ¿ustedes creen realmente que esto no va a provocar una guerra nuclear? El hecho de que ahora con sistemas de misiles HIMARS estadounidenses, Ucrania está alcanzando objetivos dentro del territorio ruso. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que la reciente medida de la OTAN para fortalecer su frontera oriental tiene como objetivo disuadir a Rusia. Esto según declaraciones de Olaf Scholz, del canciller alemán, mientras también le aseguró a Vladimir Putin que la OTAN va a defender cada centímetro cuadrado del territorio del bloque de la OTAN ante cualquier intento de Putin de intentar afectar o inclusive invadir a un país miembro de la OTAN, sobre todo en Europa del Este y en el Báltico, como por ejemplo Finlandia, Estonia, Letonia o Lituania. Olaf Scholz añadió que Moscú debe entender que la alianza está absolutamente preparada y lista para defenderse si es necesario. Estas declaraciones las dio a conocer Olaf Scholz dentro de su participación hablando en el Foro Económico de Alemania Oriental, y de alguna forma Olaf Scholz dijo que quería dejarle bien en claro a Vladimir Putin que Alemania, con él a su cargo, bajo el cargo de Olaf Scholz, estaba absolutamente lista para liderar cualquier defensiva de la OTAN en contra de Rusia. Esto después de dudas de que realmente Alemania pueda ser el líder en la defensa de Europa sin la necesidad de acudir a los brazos del tío Sam de Estados Unidos. Olaf Scholz dijo: por supuesto que Alemania y Francia tienen lo necesario para defender a cada centímetro cuadrado de la Unión Europea en el dado caso de que Rusia nos ataque. Hay que decir que debido a la amenaza continua de Rusia, Alemania y otros países aliados decidieron el año pasado desplegar unidades adicionales de misiles de largo alcance y de defensa aérea en los estados bálticos y en Europa del Este, y además decidieron estacionar una brigada militar completa ahí de forma permanente en los próximos meses. Todo esto, asegura Olaf Scholz, lo estamos haciendo para evitar que Putin siquiera se le cruce por la mente invadirnos. Olaf Scholz ha dicho que la diplomacia por sí sola no tendría éxito si no es desde una posición de fuerza, y aseguró Olaf Scholz que es vital que los estados bálticos puedan confiar plenamente en que los aliados de la OTAN acudirán a su defensa en dado caso de un ataque ruso. Y es que sabemos, sobre todo después de la posible llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, que es precisamente Donald Trump el que ha mencionado que Estados Unidos no defendería a países que no cumplan con por lo menos el 2% de gasto en defensa de su Producto Interno Bruto para el bloque de la OTAN. Entre ellos están precisamente los estados de Europa del Este, Estonia, Letonia y Lituania. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido a los miembros de la OTAN contra permitir que Ucrania
alcance objetivos rusos dentro del territorio ruso. Además, esto después de que, como ya se los mencioné anteriormente en la noticia anterior, los aliados occidentales han levantado estas restricciones a Ucrania para que ahora sí, con luz verde de los aliados de la OTAN, Zelensky pueda alcanzar objetivos dentro del territorio ruso. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, desestimó estas advertencias rusas, diciendo que la alianza las había escuchado en repetidas ocasiones antes y que la autodefensa es necesaria para Ucrania. Aseguró Stoltenberg, el líder de la OTAN, autodefenderse, que es el caso de Ucrania, no significa atacar. Aseguró Stoltenberg, si Rusia quiere que Ucrania no alcance objetivos rusos que sirven para alcanzar objetivos en Ucrania, pues entonces que detenga su invasión a Ucrania. Y dijo Stoltenberg, fueron los rusos quienes escalaron este conflicto cuando invadieron a Ucrania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que Alemania pueda defender cada centímetro del bloque de la OTAN sin la ayuda especial de Washington? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que China está acusando directamente al servicio de inteligencia británico, el MI6, de reclutar a 2 empleados de organismos estatales chinos como espías para el gobierno británico. Así lo informó el Ministerio de Seguridad del Estado de China. El caso de los supuestos espías que tiene el Reino Unido en China es una pareja casada que está bajo investigación en estos momentos y no se han dado más detalles desde China. Recordemos que desde hace varios meses China y el Reino Unido están intercambiándose acusaciones de espionaje mutuas. El Reino Unido ha acusado en repetidas ocasiones a China de estar comprando a altos funcionarios británicos para que den información de seguridad nacional del Reino Unido precisamente al gigante asiático. Por su parte, China ha acusado al Reino Unido de estar promoviendo la contratación de espías chinos, pagándoles fuertes cantidades de dinero para que traicionen al Partido Comunista Chino, vendiendo la información al MI6 del Reino Unido que puede afectar a los intereses nacionales de Pekín. En enero, China dijo que el MI6 británico había utilizado a un extranjero en China para recopilar secretos e información, mientras que en abril fiscales británicos acusaron a 2 personas de proporcionar información perjudicial a China, y el mes pasado apenas otras 3 personas fueron acusadas de ayudar al servicio de inteligencia de China en Hong Kong para afectar a los intereses británicos. Es importante decir cómo China dice que se dio cuenta de todo esto, porque China afirma que esta investigación en contra de los espías comprados por el Reino Unido en contra de China no viene desde hace un mes o pocos años, sino que los están vigilando desde hace muchísimos años a esta pareja que trabaja como funcionarios dentro del Estado chino. Y es que el ministerio chino dijo que uno de los supuestos espías de apellido Wang estudió en el Reino Unido apenas en el año del 2015 bajo un programa de intercambio y fue invitado a cenas y visitas organizadas precisamente por el MI6 del Reino Unido, que el MI6 británico, para los que no lo sepan, peregrinos, es como la CIA pero del Reino Unido. Según China, el MI6 británico empezó a tratar de convencer a este estudiante chino que estaba de intercambio en el Reino Unido para espiar a favor del Reino Unido y en contra de China, y que usó grandes recompensas monetarias pero también muchas cenas para tratar de apantallarlo con el modo de vida de los agentes de inteligencia del MI6 británico. Y según China, después de varios entrenamientos para que este ciudadano chino supiera acciones de espionaje, entonces decidieron enviarlo a China nuevamente para que espiara a su favor. Pero ahí no acaba todo, peregrinos, porque según China, cuando regresó este ciudadano chino después de haber estado de intercambio estudiantil en el Reino Unido y después de que ya la agencia de inteligencia británica lo convenció de espiar a favor del Reino Unido y en contra de China, este se encargó de convencer también a su esposa, que en aquellos años era una funcionaria de alto rango en el Partido Comunista Chino. Esta habría aceptado a final de cuentas, según la información que dicen desde China. Un portavoz del primer ministro británico Rishi Sunak aseguró que esta política de no hablar sobre cualquier investigación o sobre cualquier estrategia de espionaje del MI6 británico iba a continuar, de alguna forma diciendo Rishi Sunak, el primer ministro británico, que no se iba a pronunciar al respecto de este supuesto juicio que se está llevando a cabo en China en contra de estos 2 ciudadanos chinos
contratados aparentemente por el servicio secreto británico. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿A quién le creen ustedes? ¿A China, que asegura que el Reino Unido los está espiando constantemente, o al Reino Unido, que afirma justamente lo mismo pero en contra de China? ¿O creen que los dos se están espiando sin piedad? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Claudia Sheinbaum en México se convertirá en la primera presidenta mexicana tras ganar una elección aplastante. Sheinbaum, de 61 años, exalcaldesa de la Ciudad de México, obtuvo el mayor porcentaje de votos en la historia democrática de México. Según los resultados que se tienen hasta estos momentos, la victoria de su partido fue tan amplia que los mercados cayeron, esto por preocupaciones, peregrinos, de que en México hubiera el control total de un solo partido y la oposición estuviera inexistente. Y es que en estos momentos, según los datos que tenemos, Morena, el partido de López Obrador, el actual presidente, y de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta en México, ganó por completo el Senado mexicano, pero también la Cámara de Diputados, lo que significa que la presidenta Claudia Sheinbaum podrá pasar cualquier iniciativa sin ninguna oposición. Eso obviamente preocupa a todo el mercado y a los inversionistas en el extranjero, porque piensan que si bien puede hacer muchísimas cosas buenas debido a que tiene el apoyo y el respaldo de ambas cámaras, también puede hacer cosas negativas para la economía mexicana. Eso obviamente estará por comprobarse mientras transcurren sus 6 años de mandato. El peso mexicano perdió hasta un 4% de su valor frente al dólar, precisamente por lo que les comenté anteriormente, peregrinos, por el miedo de los inversionistas a que México pudiera convertirse en un país gobernado por una sola persona. Claudia Sheinbaum aseguró entonces entre el 58.3 y el 60.7% de todos los votos. En su discurso de victoria agradeció sobre todo a López Obrador, describiéndolo como un hombre excepcional que ha transformado México durante su mandato. Y López Obrador, hay que decirlo, su mentor, duplicó el salario mínimo, redujo la pobreza y mantuvo una moneda mexicana muy fuerte con respecto al dólar, y además bajó niveles de desempleo y tuvo logros que le hicieron muy popular ante la población mexicana. Muchos sabíamos, peregrinos, y me incluyo, que era prácticamente imposible que Claudia Sheinbaum no obtuviera una victoria aplastante en contra de la oposición, precisamente por las cosas e iniciativas que ha hecho Obrador durante su mandato en cuestiones de programas sociales que al final de cuentas van a apoyar a los más desprotegidos. Su victoria es un paso importante para México, esto porque México se conoce por su cultura machista y por ser el segundo país con mayor población católica. Y recordamos que Claudia Sheinbaum, siendo mujer y siendo judía, muchos decían que eso le ponía en contracorriente para ganar las elecciones en México. La principal rival de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, concedió la derrota tras obtener solo entre el 26.6 y el 28.6% de los votos. Claudia Sheinbaum tomará entonces posesión el 1 de octubre, siendo y convirtiéndose en la primera mujer en gobernar en América del Norte, superando y siendo la primera mujer inclusive a los intentos de Canadá y de Estados Unidos de gobernarse también por mujeres. Claudia Sheinbaum ha prometido expandir las políticas de bienestar que impulsaron la popularidad de López Obrador, a pesar de estar heredando un fuerte déficit presupuestario y además un bajo crecimiento económico. También ha prometido mejorar la seguridad, aunque hay que decirlo, no ha prometido exactamente propuestas o no ha dicho cómo lo piensa lograr, sobre todo porque en estos momentos tal vez es el problema más grave en México, una delincuencia y una falta de seguridad a la alza. De hecho, recordemos que 38 candidatos y aspirantes a gobernar a nivel federal, estatal y municipal en México perdieron la vida aparentemente en manos del crimen organizado, que impusieron a sus candidatos en muchos lugares en el país. Claudia Sheinbaum enfrentará negociaciones muy tensas con Estados Unidos sobre el flujo migratorio, y además se espera que si llega Donald Trump al poder, estas negociaciones sean aún más fuertes
y pesadas para Claudia Sheinbaum. Se piensa que Claudia Sheinbaum tendrá un papel mucho más protagónico con México en los asuntos exteriores, sobre todo con respecto al apoyo a Ucrania y el apoyo para detener el conflicto en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas. En el ámbito interno, deberá entonces abordar la escasez de electricidad y agua y atraer a fabricantes en el marco de la tendencia de relocalización de las cadenas de suministro por la salida de China. También tendrá que enfrentar el problema de Pemex, una empresa petrolera en México que, lejos de dar ganancias económicas, continúa endeudándose a pasos agigantados. Ante esto, Claudia Sheinbaum deberá demostrar que no es un títere del Andrés Manuel López Obrador como muchos le acusan. Y ahora, peregrino, siendo yo mexicano y viviendo en este país, quiero dar mi opinión al respecto sobre la victoria de Claudia Sheinbaum, y es que muchos se preguntan por qué ganó con tanta facilidad ante Xóchitl Gálvez, la representante de la oposición que está representada a su vez por el PRI, por el PAN y por el PRD. Yo les diría, peregrinos, que era para mí bastante obvio que iba a ganar con esta diferencia, porque la oposición estaba representada, o la alternativa estaba representada, por los partidos políticos de los cuales estábamos cansados. Tantos años del PRI y del PAN que nos sumergieron en una crisis económica y en un crecimiento económico bastante lento. Además, partidos políticos que se encargaron de abandonar a la clase popular, trabajadora y además más vulnerable. A la llegada de López Obrador se enfocó en esas personas que más necesitaban el apoyo del gobierno. Obviamente, las personas no iban a votar por aquellos que les decepcionaron por más de 40 años y le iban a dar el voto de confianza a aquellos que apenas tienen 6 años en el poder y que prometen que con más años lograrán un cambio de raíz. Eso obviamente estará por verse, pero les digo que la victoria de Claudia Sheinbaum aplastante no es para nada, a mi manera de ver, una sorpresa. Es inclusive, diría, un ajuste de cuentas con aquellos que lastimaron tanto al país y que hoy dicen querer lo mejor para el pueblo mexicano, refiriéndome al PAN, al PRI y al PRD. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Tendrá un buen papel Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer en México? Y sobre todo les preguntaría, en lo que nosotros nos gusta en política exterior, ¿creen que cambie algo con Claudia Sheinbaum? Porque con Andrés Manuel López Obrador la política externa en México estuvo más que abandonada. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Hezbollah de Líbano, el grupo extremista, lanzó una escuadrilla de drones hacia la sede de la frontera militar de la Galilea en Israel. Esta es la primera vez que el grupo extremista de Hezbollah anuncia el lanzamiento de toda una escuadrilla de drones durante las hostilidades que comenzaron en el mes de octubre. Las hostilidades entre Hezbollah e Israel han continuado en paralelo con el conflicto entre el grupo extremista de Hamas e Israel, aumentando el riesgo de un conflicto más amplio en todo Medio Oriente. Recordemos que Líbano, que es el país en donde está asentado el grupo extremista de Hezbollah, hace frontera al norte con Israel. Por eso la frontera sur de Líbano y la norte de Israel está en constante alerta máxima para que no se despierte un conflicto directo entre fuerzas israelíes y fuerzas del grupo extremista de Hezbollah, que también es respaldado a niveles militares y económicos por Irán y que también ha dicho que quiere destruir a Israel. El grupo extremista de Hezbollah también lanzó docenas de cohetes Katyusha hacia objetivos israelíes en los altos del Golán. Sirenas de ataques aéreos sonaron en el norte de Israel, enviando a los residentes a buscar refugio. Mientras tanto, el ejército israelí interceptó a drones militares lanzados desde Líbano y continuó con el lanzamiento de misiles en contra de objetivos desde donde estaban llevando a cabo los militantes de Hezbollah los lanzamientos en contra de Israel. También se reportó que en Beirut, en la capital de Líbano, se vieron aviones militares de última generación de Israel sobrevolando a muy baja altura la capital, y aunque no llevaron a cabo ningún bombardeo, muchos piensan que fue una demostración de que aviones militares israelíes podrían acabar con la capital de Beirut si es que así lo quisieran hacer.
hacer. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? Estamos viendo los últimos acontecimientos de lanzamientos de misiles entre Israel y el grupo extremista de Hezbollah ante el posible acuerdo para un alto al fuego temporal entre Israel y el grupo extremista de Hamas. ¿Creen que haya probabilidades de que Israel inicie una nueva defensa en contra del grupo extremista de Hezbollah ahora desde Líbano? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón van a realizar nuevos ejercicios militares conjuntos trilaterales este verano. La declaración conjunta fue emitida por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos después de una reunión de los ministros de defensa de cada uno de los países de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Esto mientras los tres estaban asistiendo como participantes en la cumbre de seguridad en Singapur. Los tres países se comprometieron a seguir fortaleciendo su cooperación trilateral, esto para garantizar la seguridad en la península de Corea, en el Indo-Pacífico y más allá. Recordemos que en estos momentos Corea del Norte está lanzando misiles en contra del mar de Japón y también está intentando poner en órbita su segundo satélite militar espía, algo que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón condenan porque dicen está violentando y yendo en contra de las resoluciones que llegan desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También acordaron establecer un marco de cooperación en seguridad trilateral este año para básicamente, peregrinos, institucionalizar su cooperación militar, es decir, para que independientemente de quién esté liderando a estos tres países, a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, los ejercicios y la cooperación militar continúen. Corea del Norte continúa acusando a Estados Unidos de estar promoviendo la inseguridad en toda esta región por este tipo de acuerdos con aquellos países con los cuales Corea del Norte tiene problemas, sobre todo con Corea del Sur. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que estos ejercicios militares y el aumento en la cooperación entre estos tres países haga disuadir cualquier intención de Corea del Norte de atacar el territorio surcoreano? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.